a seguir alabando a nuestro Dios en esta hora. Le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí donde estamos a cantar. Señor, creemos en ti. Creemos en ti, Señor, y en todo lo que hagas en nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora. Tú eres grande, tú eres fiel, Señor. Tú nos has guardado de todo peligro. En esta hora creemos en ti, Padre Santo, en tu bendita palabra. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
Hermanos, Dios les bendiga una vez más. Es una bendición poder llegar ante ustedes nuevamente para llevar y entregarles una breve reflexión en la palabra de nuestro Dios, para de esta manera fortalecer nuestra fe y fortalecer la confianza que tenemos en nuestro Dios. Hoy quiero llevarles a una reflexión. Quiero ofrecerles una disculpa porque tenía la intención de hablar un poquito sobre las parábolas de Jesús, pero hoy quiero llevarles, haciendo un paréntesis, y llevarles sobre un tema que le he titulado No hay límites para nuestro Dios. No hay límites para nuestro Dios. Y para esto he seleccionado una escritura muy conocida, uno de los evangelios, en el capítulo número 10 del Evangelio de San Marcos. Hay una historia muy interesante que ahí quedó enmarcada en uno de los evangelios y que nos trae a nosotros una motivación muy interesante, hermanos, para poder alcanzar, para poder obtener de Dios lo que tanto necesitamos. Y quiero llevarlos a considerar esta lectura en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, verso 46. Es en el momento cuando Bartimeo recibe un milagro de parte de Jesús, un milagro extraordinario y maravilloso. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Si usted no tiene Biblia, escuche con atención la lectura que voy a hacer para tener un mejor enfoque de la reflexión que quiero compartirles en esta ocasión. Dice la escritura de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude a traer una excelente y una buena reflexión para nuestra vida. Si usted está enfermo, si usted está pasando momentos difíciles en su vida, problemas de muchos años, pues la Biblia nos invita que solamente debemos activar nuestra fe. La fe mueve montañas, y este cuadro que hemos leído, este testimonio maravilloso, viene a motivarnos para que podamos nosotros, pues hermanos, obtener de Dios lo que nosotros necesitamos. Oremos. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos para darte gracias por la vida, por la salud. Gracias por este momento tan maravilloso que nos regalas para poder meditar en tu palabra. Señor Jesús, te pedimos que al estar reflexionando, al estar en esta prédica, Señor, si alguno de mis hermanos o alguno de los amigos que nos están sintonizando están pasando por momentos difíciles de enfermedad, te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que les dé sanidad en su cuerpo, que ellos puedan recuperar su sanidad. Reprendemos toda enfermedad en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén. Quiero llevarlos a meditar sobre esta temática: no hay límites para nuestro Dios. Los expertos dicen, mis hermanos, que el progreso del ser humano se fundamenta en verdades individuales, en verdades globales y en verdades universales. Sin embargo, como seres humanos,
nosotros enfrentamos dos grandes enemigos que nos asedian, al grado, mis hermanos, que estos vienen a bloquear o vienen a secuestrar nuestra fe, y que mucho nos ha afectado en nuestro caminar, y se convierten a veces por nuestra actitud en un bloque para que nuestra vida se active en la fe de Dios. Y estas son la culpa y el temor. Estos son los dos grandes enemigos de la fe. La culpa, dicen los expertos, que es una plaga en la tierra, que es como el veneno que mata a las plantas. Y miren, mis hermanos, jamás podremos crecer en la vida cristiana, o jamás podremos obtener lo que necesitamos si vivimos envueltos en la culpa y en el temor. El temor muchas veces nos paraliza, mientras que la conciencia es la que nos moviliza, pero el temor nos paraliza. El mayor grande enemigo de la fe, o el más grande enemigo de la fe, mis hermanos, es el temor. Por eso dice la Biblia que el amor echa fuera al temor. Nuestra mente, que es el campo de batalla donde Satanás trabaja muchas veces, dicen los expertos que nuestra mente puede tomar decisiones, y es ahí en nuestra mente donde se hacen elecciones entre uno de al menos 3 niveles en nuestro interior, como lo es la lógica, como lo es nuestra intuición y como lo es también nuestra emoción. Y de esta última, de la emoción, se desprenden otros 5 niveles más, y estos son los cinco emociones naturales, como son la aflicción, la ira, la envidia, el temor y el amor. Pero de estos dos últimos niveles, el amor y el temor son la base de todos los pensamientos, son la base de todas las ideas, de todos los conceptos, son la base de todas las comprensiones, de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, pero también de nuestras aflicciones. Pero cuando el amor, mis hermanos, es nuestro fundamento, dice la Escritura que solamente el amor puede echar fuera al temor. Por eso es importante que al iniciar esta plática sencilla, pero que es muy importante para que podamos obtener ese milagro, esa sanidad, esa ayuda de parte de Dios. No es que Dios no quiera ayudarnos, el problema es que a veces no enfocamos bien nuestra fe, no enfocamos bien los conceptos que Dios ha establecido para que podamos obtener de Él lo que nosotros necesitamos. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro: al que cree, todo le es posible. Cuando nosotros analizamos este cuadro, hermanos, que sucedió precisamente en Jericó. Jericó es una ciudad muy importante, aparece en la Biblia desde los tiempos de Josué, porque fue la primera ciudad conquistada por el pueblo de Israel al cruzar el Jordán. Y al iniciar aquella aventura que parecía imposible, en el tiempo de Jesús, Jericó era una ciudad de placer, de diversión. Por eso dicen los estudiólogos de estos temas que Jesús solamente acostumbraba a pasar por ella, pero jamás se quedó en ella a dormir con sus discípulos. Cuando nosotros analizamos con mucho cuidado esta lectura, podemos, hermanos, entender cómo aparecen varios personajes, varios grupos, como se nos va presentando en cada uno de los capítulos de los 4 evangelios. Aquí en esta fotografía aparecen varias clases de personas, y son las clases de personas que siguen a Jesús muy de cerca y que continuamente estaban con Él.
primero aparecen los discípulos, aquellos que dejándolo todo, siguieron a Jesús, aquellos que se comprometieron con Jesús, aquellos que pudieron tener la bendición y pues la alegría, mis hermanos, de estar cerca de Jesús para ser testigos presenciales de todos aquellos milagros que a nosotros, cuando los leemos, nos emocionan y nos llenan de mucha adrenalina para poder movernos en la fe de Dios. Pero también Jesús se rodeaba de otro grupo de personas, como se le llaman la multitud, aquellas gentes que pues solamente le seguían. Algunos los han catalogado como curiosos, que agarraban la mochila y se iban detrás, como decimos nosotros, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Eran ese tipo de personas que estaban ahí, que pudieron ver, que pudieron palpar el amor, la misericordia de Dios, mas sin embargo no había una definición en sus vidas sobre servir a Dios. Pero también estaban aquellos que, como Bartimeo aquí lo señala, estaba tirado, estaba sentado junto al camino y estaba mendigando. Esa gente, hermanos, que siempre tiene necesidad de Dios. La vida, mis hermanos, puede interpretarse como en un círculo en el que podemos quedar encerrados para toda la vida por la desgracia de haber tomado una mala decisión, o por haber sufrido una desgracia laboral, o una desgracia familiar, o por estar sufriendo una enfermedad terminal de largo plazo, o tal vez, como es el caso de Bartimeo, por haber nacido con algún problema físico, esos problemas físicos que los llevaremos para siempre con nosotros. Quizá por la mente de Bartimeo pasaba la idea de así nací, así me muero. Pero mi amigo, le recuerdo que para Dios no hay nada imposible. No hay límites para nuestro Dios. Nosotros a veces establecemos límites en nuestra forma de ser natural. Pero recuerde, mi hermano, que nosotros, aunque somos ordinarios, tenemos un Dios extraordinario. Nuestro Dios es un Dios de lo sobrenatural. Y yo quiero llevarlos a motivarles en esta ocasión para que usted pueda hacer un cambio en su vida. Recuerde que Dios le ama y nosotros estamos aquí para ayudarle, para motivar su fe. Este cuadro o esta fotografía que hemos leído, podemos aprender, mis hermanos, varias cosas en donde nos debe quedar bien claro que para nuestro Dios no hay límites. Créanlo, no hay límites para nuestro Dios. Y de esta lectura con la que iniciamos esta prédica, se desprenden varias motivaciones que estaremos analizándolas con mucho cuidado y que nos enseñan de qué manera nosotros también podemos cambiar nuestra vida si ponemos a activar nuestra fe en Dios y en su palabra. ¿Cómo es que Bartimeo, estando en la condición que estaba, hermanos, pudo obtener ese gran milagro? Su vida era de oscuridad, de tinieblas, quizá estaba su proyecto de vida muy limitado, quizá su familia cansado de estar siempre atendiéndolo y él estar dependiendo de la familia, de los amigos, de sus seres queridos. Ahí estaba Bartimeo ahora sentado junto al camino y estaba mendigando. Hay varias cosas, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes de algo muy sencillo, pero que es muy importante. Quiero que mantenga su Biblia así, si está en su casa o está en su negocio o va de viaje, ponga mucha atención. Pero son elementos muy sencillos, pero que son principios fundamentales para poder obtener de Dios esa bendición que tanto nosotros estamos necesitando en este tiempo.
Lo primero nos dice la Biblia que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Y esto nos habla, mis hermanos, que hay que estar en el lugar correcto. Nosotros como iglesia no creemos en la buena suerte ni en la mala suerte. Tampoco creemos en las casualidades. Nosotros más bien creemos en las causalidades, pero no en las casualidades. Yo creo firmemente en lo que se llama la causa y los efectos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero nuestra regla de excepción es cuando buscamos a Dios sinceramente, mis hermanos, y nos amparamos en su amor y nos amparamos en su misericordia, pero sobre todo cuando nos ubicamos en el cuadrante de Dios y nos ubicamos en el lugar correcto. Nosotros no creemos que las cosas se dan por casualidad. Nosotros creemos que, por ejemplo, este momento usted está escuchando, usted nos está viendo, porque usted necesita recibir algo de Dios y usted está en el lugar correcto. Bartimeo pudo haber tomado ese día la decisión de no ir, de que no lo llevaran, pero ese era el día que hizo Jehová para él. No nos dice la Biblia cuántos años tenía, pero ahí estaba Bartimeo, quizá recibiendo las miradas de lástima de todos los que pasaban por ahí. Quizá Bartimeo ya era una persona muy conocida y por eso aparece aquí en la Biblia como el ciego Bartimeo. Era muy famoso por su condición, así nació, así se muere, pero ese día maravilloso, como este día para usted, mi hermano, es el día que hizo Jehová para nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dice claramente la Escritura que Bartimeo estaba ahí sentado, ahí estaba sentado junto al camino, ahí por donde iba a pasar Jesús. Es necesario estar donde debemos estar. Muchas veces nos es molesto estar ahí donde debemos estar, pero cuando estamos donde Dios quiere que estemos, cuando estamos en el momento adecuado, hermanos, créalo, ese es el primer paso, estar ahí donde Jesús puede vernos y donde Él puede ver nuestra necesidad, aunque Él conoce nuestra necesidad. Pero si usted está sentado junto al camino, hay que estar ahí, mis hermanos, en el lugar correcto, y créanlo que eso es muy valioso para nosotros. En segundo lugar, Bartimeo, al ver toda aquella multitud, todas aquellas personas que iban detrás de Jesús, porque Jesús tenía un poder magnético, la gente lo seguía a donde quiera que iba, las multitudes lo seguían por lo que veían, por lo que oían de él. Y Jesús, pasando por esta ciudad de Jericó, ahí estaba un hombre necesitado. A veces llegamos a pensar que todos se olvidaron de nosotros, que ya nadie nos toma en cuenta. Mi amigo, créelo, Dios conoce tu necesidad, Dios te conoce y Dios está dispuesto a hacer algo grandioso en tu vida si tú comienzas a activar tu fe. En segundo lugar, Bartimeo no se quedó con los brazos cruzados, porque a veces nuestra actitud se convierte en un bloque para una vida de fe. No debemos impedir, mis hermanos, no debemos permitir más bien que esos bloqueos de nuestra fe nos alejen de la bendición que Dios tiene para nosotros. En segundo lugar, dice la Biblia que Bartimeo comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto nos habla, en segundo lugar, de que hay que clamar a la persona correcta. Hay momentos en donde ni los amigos, ni los familiares, ni los expertos en la medicina nos podrán ayudar, ni el dinero nos pueden ayudar. Solo Dios nos puede ayudar. Pero hay que clamar a la persona correcta. Quizá a ti te enseñaron a clamar a otras divinidades,
o te enseñaron otra formación religiosa, esa es la razón por la cual no obtienes de Dios lo que necesitas. La palabra del Señor es muy clara cuando dice el mismo Señor Jesucristo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a conceder. Bartimeo quizá no conocía mucho de teología, no conocía mucho de leyes. Su problema, su defecto, su enfermedad lo marginaba para ser una de las personas que no podían entrar ni al Sanedrín, ni entrar a las sinagogas, ni entrar al templo de Jerusalén, ni a ninguno de esos lugares privilegiados. Mas sin embargo, Jesús, el hombre del momento, pasaba por ahí y Bartimeo comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Usted en esta ocasión puede clamar a Dios y decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estoy cansado, estoy cansada de esta enfermedad, de este dolor, de esta angustia en mi vientre, en mi espalda, en mis pies, en mis manos, en mi cabeza. El Señor puede hacer ese milagro en tu vida si tú comienzas a caminar en el cuadrante de Dios, si comienzas a andar en la sintonía y en la frecuencia de Dios y comienzas a moverte en el compás de Dios. Créelo, todo es posible si podemos creer. Pero hay que clamar. No quedes ahí encerrado en ese círculo pensando que para ti no hay solución. Créelo, para Dios todas las cosas son posibles. Repite en tu corazón: no hay límites para nuestro Dios. No hay límites. Quizá nosotros, nuestra mente se ve bloqueada por muchas razones lógicas, pero la fe está por encima de la lógica. La fe nos hace llevar ante Dios nuestra necesidad y Él está listo para socorrernos. Por eso David decía: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. La solución está a tu alcance. Me encanta la palabra que el apóstol Pablo nos comparte cuando dice: si nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las demás cosas? El mismo Señor Jesucristo dice: el que pide recibe, el que busca halla, al que toca la puerta también se le abre. No es Dios el problema está en ti. Si tú le pides y le pides con fe, créelo, Él está listo para ayudarnos, porque nuestro Dios es un Dios bueno y grande en misericordia. Hay una tercera cosa más que podemos encontrar en este proceso de la vida de Bartimeo, y es que Bartimeo jamás se dio por vencido. Jamás debemos darnos por vencidos. La gente le decía: cállate. La gente le decía que ya no gritara más. Yo no sé cuál sería el grito de Bartimeo, pero quizá era un grito de angustia, de desesperación, porque aquel hombre que hacía milagros extraordinarios, quizá a oídos de Bartimeo había llegado la noticia de que Jesús sanaba leprosos, de que Jesús liberaba a los endemoniados, que resucitaba muertos, que sanó a tantas personas en cualquier lugar, que levantaba paralíticos. Bartimeo quizá, hermanos, fue motivado por todas esas noticias que llegaban acerca de Jesús, y aunque la gente le decía que se callara, Bartimeo jamás se dio por vencido. Algunos trataron de desanimarlo, otros trataron de callarlo, otros lo callaban. Pero dice la Biblia, como nos lo presenta Marcos, dice: pero él gritaba más fuerte. Nadie, mis hermanos, debe de tener lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Dios lo puso a nuestro alcance a través de nuestra fe, pero nuestra fe debe estar puesta solamente en Cristo Jesús. No se trata de que cada quien su fe, no es así. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. No se trata es que yo así nací, así me enseñaron, es correcto, pero hoy puedes cambiar.
hoy has encontrado la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es que a mí me han dicho que siempre es así. No, hoy puede cambiar. A Bartimeo también le dijeron lo mismo. Bartimeo estaba envuelto en ese bloqueo de tantos pensamientos, de tantas ideas, pero cuando vio a Jesús, cuando vio aquellas multitudes que iban detrás del Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente tratará siempre de desanimarnos, pero no lo permitas. Ellos quizás tienen razón porque no te quieren, porque no nos quieren, porque desean vernos en la misma condición de desgracia, de miseria. Pero este es el momento para tu vida. Y dice la Biblia claramente que Bartimeo seguía gritando más fuerte: no te desanimes. Nosotros en nuestra iglesia estamos llenos de testimonios de hombres y mujeres que han recibido de Dios un milagro extraordinario. Gente que ya estaba condenada a morir por una enfermedad de cáncer, leucemia o lo que sea, pero ellos activaron su fe. Esa fe que está en el corazón de cada uno de nosotros, la activaron en la persona correcta, que es Cristo Jesús, y el Dios del cielo hizo el milagro, y todavía andan aquí entre nosotros, circulando, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero hay otra motivación, es la cuarta motivación, y es precisamente, mis hermanos, que entonces dice Marcos que Jesús se detuvo y mandó llamarle. Qué interesante. Lo interesante que descubrimos en esto es que cuando Jesús se detiene, el milagro está hecho. El milagro está hecho. Dice la Biblia claramente que Jesús entonces, deteniéndose, mandó llamarle. Y Marcos así lo presenta, dice: mandaron llamar al ciego, diciéndole, fíjese lo que le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Como diciéndole: te saliste con la tuya, lo lograste, te llama el maestro. Había muchos que solo querían tocarle, había muchos que querían confrontarlo, había muchos que querían cuestionarlo, pero Jesús llamó precisamente al miserable, al que estaba tirado en el camino, por el que nadie daba nada. Mas sin embargo Jesús lo llamó, se detuvo y mandó llamarle. Cuando Jesús se detiene, el milagro está hecho. Sea cáncer, sea leucemia, sean tumores, sea artritis, sea ceguera, sea sordera, sean dolores de huesos, ten fe. Tú puedes sanar en este momento si tú crees, porque al que cree, todo le es posible. No porque lo diga yo, no por eso, sino más bien porque tú estás en este lugar precisamente porque Dios está dispuesto a bendecir tu vida. Es tu fe la que va a mover la mano de Dios, pero tienes que activar tu fe en el cuadrante de Dios, que es la fe. Recuerda que no hay límites para nuestro Dios. Al que cree, dice, todo le es posible. No hay límites para nuestro Dios. Hay una quinta motivación en este cuadro, en esta lectura, y es que cuando llegue el momento de nuestra vida, mis amados hermanos, cuando llegue ese momento de nuestra vida, Jesús se detiene, lo manda a llamar. Tenemos nosotros que aprovechar las oportunidades que nos da la vida, pero tenemos que hacer a un lado todo lo que nos impide recibir la bendición de Dios. Haz a un lado tu religiosidad, haz a un lado todos esos bloqueos mentales. El problema no es Dios, el problema no es la gente, el problema lo tenemos nosotros. El más terrible enemigo que nosotros enfrentamos, hermano, no es el diablo, ni es el mundo, somos nosotros mismos. Pablo decía: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Miserable de mí.
Bartimeo nos da una lección extraordinaria de lo que es activarnos en la fe, de aprovechar el momento maravilloso. Pero es importante que nosotros aprovechemos la oportunidad. Hoy es el día para tu vida. Bartimeo hizo a un lado todo lo que le impedía recibir la bendición de Dios, porque dice que Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa capa era lo que le daba a Bartimeo el derecho de estar ahí mendigando. Era su credencial para mendigar toda la vida. Y este era el momento de Bartimeo. Cuando él escuchó y le dijeron: Bartimeo, el maestro te llama, levántate, el maestro te llama, ten confianza. Cuando Jesús se detiene, el milagro está hecho. Si tú estás cansado de vivir esa vida de enfermedad, pues ven a Jesús. Él te está llamando en esta ocasión. Si estás enfermo, pues con mayor razón ven a Jesús. No bloquees tu mente pensando en tu enfermedad. No, pon tu corazón y tu fe en Jesús. Pon tu fe y tu confianza en Dios. Él nos formó en el vientre de nuestra madre y conoce cada una de nuestras partes. Y Él sabe dónde está nuestro problema. Si tú clamas a Él, Él te va a responder. Si estás sediento de esa paz que necesitas en tu vida, ven a Jesús en esta ocasión. Quizá estás triste, tienes muchos años, meses tal vez, de estar con esa enfermedad de tristeza. Lloras en cualquier momento, te sientes solo, te sientes sola. Ven a Jesús. Él es el mejor amigo. Hoy es el día de salvación para ti, pero tienes que hacer a un lado todo lo que impide recibir la bendición de Dios para tu vida. Recuerda que para nuestro Dios no hay límites. En sexto lugar, mis hermanos, es muy importante tener seguridad en lo que nosotros queremos. Tenemos que estar bien enfocados en lo que queremos. Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo inmediatamente, hermano, no la pensó dos veces, dijo: que reciba la vista. Que reciba la vista. Yo recuerdo un testimonio muy breve, voy a hacer con esto, de aquella señora que nos visitó en nuestro templo. Los médicos habían diagnosticado que tenía 8 tumores en el cerebro y que era inoperable. Llegaron, se sentaron en la segunda fila de la parte central de nuestro auditorio, de nuestro templo. Era la primera vez que iban. Una hermana de nuestra iglesia, muy trabajadora, los invitó. Si ellos venían, íbamos a orar por ellos. Ella estaba muy angustiada, su familia también. Le acompañó su esposo y sus niños y alguien más de la familia. Oramos por ella. Ella le pidió a Dios con fe. Y nosotros oramos por ella porque a eso vino. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Ella se fue. No pasaron muchos días, los exámenes, el tratamiento y muchas cosas tenían que seguir. Y finalmente ella vino para darnos la noticia de que los médicos le habían constatado que los tumores habían desaparecido de manera sorprendente, de manera milagrosa. Eso es precisamente lo que queremos. Que Dios, cuando hace ese milagro en nuestra vida, nos da una vida de calidad. Bartimeo vivía en la oscuridad. Bartimeo vivía en la sombra de vivir siempre en la mendicidad, de vivir siempre dependiendo de los demás, de la lástima de los demás. Pero un día llegó el autor de la vida. Llegó el Dios Todopoderoso cerca de donde él estaba. Y él aprovechó el momento, estaba en el lugar correcto. Le pidió a la persona correcta: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No se dio por vencido, aunque le decían que se callase,
aprovechó el momento de su vida. Y es entonces cuando Bartimeo se activa en ese momento. Pero es importante, mis hermanos, tener bien enfocado lo que nosotros queremos, porque muchas veces perdemos nuestra salud por varias razones: por descuidos, por el abuso en lo que comemos, por algún accidente que tenemos en la vida, o por lo que sea. Pero yo le invito en esta ocasión para que nos desbloqueemos de todo lo que está secuestrando nuestra fe. Tenemos que salir de ese círculo en el que muchas veces quedamos secuestrados, quedamos encarcelados y quedamos en nuestra desgracia. Solo Dios, mis hermanos, puede cambiar nuestra tristeza en gozo. No hay límites para nuestro Dios. Usted tiene que activar su fe, nada más, así como lo hizo Bartimeo. Pero también hay otra enseñanza más de Bartimeo, y es precisamente la clave de toda esta plática que tenemos, o en ese diálogo que Jesús tuvo con Bartimeo. Y es muy importante, mis hermanos, nuestra fe. Jesús le dice: Bartimeo, es tu fe la que te ha sanado. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, nuestra fe juega un papel muy importante para realizar nuestros sueños. Recuerde que cuando nos movemos en el cuadrante de Dios, que es la fe, podemos alcanzar lo que nosotros necesitemos. Es necesario movernos en ese formato de Dios, y créalo, para el que cree todo le es posible. Leemos finalmente lo que sucedió, el desenlace final de este encuentro de Jesús con Bartimeo. Bartimeo inmediatamente dice que recobró la vista. El Señor no le dijo: mira, Bartimeo, lentamente vas a estar recibiendo. No, dice: Bartimeo recobró la vista. Jesús le dijo: vete, Bartimeo, tu fe te ha salvado. Y dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ojalá ese milagro que tú necesitas de parte de Dios sea el enlace para que tú vuelvas al cuadrante de la fe, vuelvas al camino de la verdad. No se trata de religión, mis hermanos, esto no es religión. Las religiones dividen, como lo hacen las fronteras en los países. Nuestra fe nos acerca a Dios, y recuerda que para nuestro Dios no hay límites. Pero es necesario enfocarnos bien, es necesario caminar en la dirección correcta, es necesario que nosotros podamos obtener de Dios eso que nosotros estamos necesitando. El Señor hizo este milagro, el Señor hizo esta bendición en la vida de Bartimeo. Pero cuando uno se cierra caprichosamente a una actitud negativa, bloqueamos nuestra fe. Pero si activamos nuestra fe y hacemos a un lado todas esas cosas que nos estorban, que nos impiden realmente, mis hermanos, acercarnos a Dios, no se dé por vencido, mi hermano, mi hermana. Este es el momento para que usted comience a activar su fe. No se trata de ser un doctorado en fe. No, dijo el Señor: si tuvieses fe como un grano de mostaza. Solamente active su fe. Es Dios el que va a operar en nosotros esa motivación. Pero es necesario que usted y yo creamos. Usted ahora mismo está en el lugar correcto. Estamos hablando de los milagros de Dios, de lo que puede hacer Dios en su vida. Lo que tiene que hacer usted es clamar a la persona correcta, que es Cristo Jesús, porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, lo vamos a recibir. Pero es necesario también
que jamás se den por vencido. Es que ya lo he pedido muchas veces, hermano, ya han orado por mí. Este puede ser el día, esta puede ser la oportunidad de su vida. Hoy puede comenzar de nuevo, hoy puede empezar una vida diferente. Ojalá que Jesús se detenga ahí donde usted está ahora mismo, y si Él se detiene, el milagro está hecho. Jesús se detuvo y mandó llamarle. Él en esta ocasión le puede preguntar, porque el Señor está ahí con nosotros, siempre está con nosotros, preguntándole: ¿qué quieres que te haga? Aproveche, esta es la oportunidad de su vida. Es muy importante tener bien enfocado lo que queramos. Pídale a Dios lo que usted necesite, y créalo, sencillamente créalo, porque al que cree todo le es posible. ¿Quieres orar conmigo ahí donde estás? Oremos a Dios. Padre, he predicado tu palabra. En mi corazón hay el deseo, Señor, de que puedas actuar en cada una de las personas que tan amablemente nos han sintonizado. Muchas de ellas están viviendo tormentas muy fuertes en su vida, por esos problemas de salud físico, quizá por esos problemas de salud espiritual, se sienten cansados, decaídos, sin fe. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Muchos de ellos se encuentran tristes, desanimados. Señor, que este mensaje sea para ellos un mensaje de aliento, que venga a motivar su fe. Ellos pueden acercarse a ti confiadamente, y todo lo que pidan al Padre, así lo dijo el Señor Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a conceder, porque nuestro Dios es bueno. Dios desea lo mejor para nosotros. Debemos estar listos para recibir esta bendición de parte de Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Nosotros somos de los que creemos que no hay límites para nuestro Dios. Te adoramos y te bendecimos por siempre, Padre. Amén y amén. Mantenga firme su fe y su confianza en Dios, hermanos. Active su fe, créanlo. La fe nos puede llevar a alcanzar cosas extraordinarias. Pues me despido nuevamente. Esperamos que usted esté sintonizando los programas de Una Luz de Esperanza. Más tarde tenemos un bonito mensaje, una bonita reflexión. Queremos estar cerca de ustedes, hermanos. Pronto ya vamos a regresar. Hemos estado atentos a las indicaciones de nuestros gobiernos, tanto federal, estatal, municipal, esperando la instrucción de ellos. Yo siempre he dicho, si nosotros queremos que la gente nos obedezca, nosotros tenemos que también ser obedientes. Si queremos que nos respeten, pues tenemos que respetar a los demás. La regla de oro está en la palabra del Señor. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Nosotros tenemos que ser respetuosos y esperemos el momento, no hay prisa. Acuérdense que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pronto estaremos nuevamente reunidos con todas las indicaciones, instrucciones que ellos nos van a dar, y estaremos nuevamente pues abrazándonos, saludándonos y disfrutando de la fraternidad entre nosotros. Hermanos, muchas gracias por su atención. Deseamos que Dios les bendiga, y me despido deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. Dios me los bendiga. Amén.